Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar y entrevistar al periodista salvadoreño residente en Los Ángeles, Brad Steven Carter. Qué grato tenerte, Brad Steven Carter. Buenas tardes, ¿cómo estás? Leandro, muchísimas gracias por tenerme acá en entrevista. La verdad que ya varios años de amistad y pues gracias nuevamente por la oportunidad de esta entrevista y hablar un poco acerca de lo que hago, de dónde soy, de mi país, por supuesto, y de lo que está pasando hoy en día. La verdad que cuando dijimos 2020, sorpréndeme, creo que no lo debimos de haber dicho porque sí, han surgido muchísimas cosas en el mundo, acá en Estados Unidos, por supuesto, y en mi país natal también, El Salvador. Me ha literalmente sorprendido lo que ha ocurrido en estos meses que van del 2020 y pues, como siempre, como todo latino, al menos acá en los Estados Unidos, tratar de salir adelante y vencer todos esos obstáculos que se puedan poner en nuestros caminos. ¿Qué puedes contarme de tu lugar de origen, Santa Ana, en El Salvador, la familia y las particularidades de ese sitio que tiene una catedral bellísima con un distintivo campanario? Sí, como tú bien lo dices, soy originario de la ciudad de Santa Ana. Esto está al occidente del país de El Salvador, cerquita de Guatemala y de Honduras, para que se vayan haciendo una idea geográfica más o menos de dónde es que está ubicado. Y como tú lo dices, Catedral de Santa Ana justamente es catalogada como una de las 10 catedrales más espectaculares, una de las mejores edificaciones del mundo. Tenemos esa dicha de tener Catedral de Santa Ana con un estilo barroco y pues que creo que todo salvadoreño o todo turista que visita esta ciudad tiene por ley que tomarse una fotografía en catedral. De las peculiaridades de la ciudad, pues es una ciudad pequeña, se le conoce también como la ciudad morena, porque lleva el nombre de Señora Santa Ana, que es la patrona también de la ciudad, y pues es por eso también que se le conoce como Ciudad Morena, o también como sucursal del cielo, también se le conoce así. Capital del mundo, sucursal del cielo, para ser más específicos. Y pues yo nací ahí, de padres salvadoreños. Me crié quizás de pequeño junto con ellos y con mi abuela. A los 13 años mi abuela fallece. Tuvimos que obligatoriamente mudarnos de casa a una casa más chica. Las situaciones eran, como todos sabrán, en Centroamérica quizás cuesta un poco más salir adelante si no tienes los recursos económicos o si no tienes quizás conectes, por así decirlo. Y pues de pequeño siempre quise estudiar algo relacionado con la televisión, siempre me gustó televisión, cine, etcétera. Lastimosamente la universidad en la cual pude optar no tenía esa carrera. Entonces, bueno, dije yo, tenía tan solo 17 años cuando estaba ya por ingresar a la universidad. Dije, ok, no voy a ingresar a la universidad, más bien voy a sacar un técnico en publicidad y diseño gráfico que a lo mejor tiene algo que ver con la publicidad y el diseño gráfico y fue así como me fui abriendo campo luego de estudiar cerca de año y medio. Empecé a hacer las prácticas y justamente fue por razones de la vida, por cuestiones del destino, fui a hacer mis prácticas laborales o mis horas sociales en un canal de televisión local en mi ciudad natal, Santa Ana. Luego de estar en ese canal local, estuve cerca de 8 meses antes de recibir un pago. Todo era, como te decía, horas sociales. Luego llegó un tiempo ad honorem y llegó justo el momento en donde me iban a pagar. Obviamente era joven, no tenía mucha experiencia, estaba aprendiendo, era un pago simbólico. Así estuve varios años, te estoy hablando que esto ocurrió como en el 2011. Estuve así varios años de canales locales, justamente en ese entonces el auge de la televisión estaba
bastante avanzado en mi pueblo, en mi ciudad, Santa Ana, y estuve en cerca de 4 canales locales. ¿Por qué en tantos canales? Porque, bueno, era una ciudad pequeña, nos conocíamos todos, justamente conocía a alguien de otro canal, ese alguien del otro canal me decía, vente para acá, te vamos a pagar un poco mejor que lo que te están pagando en el lugar donde estás. Y así fui saltando de canal en canal, buscando una mejor fuente de ingresos como todos, creo. Estamos jóvenes y creo que esperamos eso, aprovechar los recursos que tenemos y recibir pues una compensación a cambio considerable, ¿no? Fue así como tuve que emigrar también un año a la ciudad capital, a San Salvador. Estuve trabajando en un canal de televisión ahí. Justamente ahí fue cuando conocí un poco más del medio televisivo en El Salvador. Poco a poco fui tocando puertas. Empecé a trabajar con una persona que producía un programa justamente acá en Estados Unidos. Ese programa era de hacer reencuentros cuando las familias habían migrado y de forma ilegal a lo mejor y tenían 5, 10, 20 años de no ver a sus familiares, justamente se hacían estos reencuentros y así fue como empecé a trabajar en la televisión ya dentro de prácticamente Estados Unidos, pero trabajando desde fuera, desde El Salvador. Y así surgieron otras oportunidades que me hicieron viajar a Guatemala, a Costa Rica, a México, haciendo corresponsalía, porque igual luego de esto hice contacto con el programa, el medio actual en donde estoy, y pues fue justamente en el 2018 cuando se me da la oportunidad de venir para acá, un joven de, ¿qué? 23 años, como todos dicen, con el mundo por delante y venir acá a los Estados Unidos, una oportunidad única y pues que gracias a Dios la he estado aprovechando y hoy con esta crisis pandémica de violencia, de protestas, del no al racismo, de las inundaciones, desastres naturales que hay en los países centroamericanos, estoy viviendo una realidad muy caótica porque muchos acá en Estados Unidos critican a lo mejor el gobierno en los Estados Unidos y los gobiernos de Centroamérica. Lo ponen como lo más alarmante, pero yo que estoy entre El Salvador y acá Estados Unidos, creo que he tenido la oportunidad de ver, analizar y crear mi propio enfoque de lo que está ocurriendo justamente en mi país, El Salvador. Vivimos un tiempo de ataques a presidentes como Trump o Bolsonaro que no siguen los mandatos del nuevo orden mundial y de determinado socialismo aliado. La historia de El Salvador habla de políticos que se eternizaron en el poder, hambre, injusticias, falta de honestidad e hipocresía. Tú escribiste: así las cosas en El Salvador con el COVID-19 coronavirus, son más los recuperados que los infectados. Ahora, yo destaco, mientras muchos países de Latinoamérica como Argentina cierran miles de comercios y se perjudica seriamente a la clase media con asfixio de impuestos y desinteligencias varias, es peligroso cuando hay un gobierno socialista o socialdemócrata que aprovecha la cuarentena al no funcionar la justicia ni la oposición política para centralizar el poder ejecutivo sin control con ciudadanos peligrosamente indefensos. Leí también que tú escribiste en un post: por las inundaciones los ataúdes se están saliendo de las tumbas en El Salvador. Y haciendo un análisis de la historia de tu país, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una guerrilla comunista, y debe mencionarse asesinatos y secuestros, convertida luego en partido político de izquierda, establecido con personajes feudales y siempre sobrevuelo de muerte y ese mal de la corrupción que se enlaza a lo político en diferentes partidos. Brad, ¿cómo vivencias tú la situación sociopolítica desde tu labor periodística y tus años en El Salvador, unido a estos días con el presidente Nayib Bukele, dígase un empresario que, aunque trabajó 12 años
con ese cuestionado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ganas elecciones con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. Durante su gobierno se expulsó a la diplomacia venezolana socialista del país y se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. No sé el funcionamiento de ese organismo que, desde luego, si es independiente, me parece un logro, pues es un país pequeño, pero tengo entendido, sumido en la corrupción durante décadas. Creo que justamente en el país en el que me tocó nacer y crecer, El Salvador ha sido uno de los más devastados, diría yo, en cuanto a la política. Recordemos que en El Salvador vivimos un conflicto armado. Bueno, yo creo que estaba en pañales justamente cuando sucedió esto. Los acuerdos de paz se firmaron en 1992. Imagínate, yo nací en 1993. Entonces, la época que me tocó estudiar, en mis años de bachillerato o high school, como le dicen acá en los Estados Unidos, no sé, pero se habló mucho, mucho, mucho sobre la historia de lo que ocurrió en El Salvador, llena de políticos de derecha e izquierda. Solo para hacerte un recuento de los políticos que estuvieron en el poder antes de que Nayib Bukele, el actual presidente, llegara, estuvieron varios mandatarios de derecha, este partido de derecha que se llama Alianza Republicana Nacionalista, Arena, estuvo 20 años en el poder. Luego de 20 años en el poder, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido también como FMLN, fue quien tomó las riendas del país durante 10 años. Cuando ganó el FMLN, todos decían, el país está como está justamente por los 20 años de Arena. Pero luego de 10 años del FMLN, creo que las cosas cambiaron en cierta forma, pero en otras se mantuvieron igual o empeoraron, la verdad. La verdad que cada gobierno ha hecho sus cosas que hay que aplaudirle, cosas buenas, y también, lastimosamente, sus cosas malas, como todo lo bueno y lo malo. Bien, como tú lo decías, hablando de lo que publicaba en redes sociales, así las cosas en El Salvador, hay más casos recuperados que positivos de coronavirus. Pues esto creo que es circunstancial. Creo que hasta la fecha han habido 4 días nada más de lo que ha durado la pandemia en El Salvador, que se ha registrado esto. Hay días en que creo que el número máximo fue 120 y algo de personas que se habían infectado en un tan solo día. Y luego en días posteriores a esto fueron más de 100 personas las que se habían recuperado y los nuevos positivos eran 80 y tantos. La verdad es que por mucho que digan las personas, la cuarentena no es algo bueno, la cuarentena no tiene que extenderse, la cuarentena tiene que ir regida de ciertas libertades, pero sea lo que sea, el mantenerse en casa, como creo que lo dicen en todos los países, ha sido muy bueno para que los contagios locales en El Salvador no se hayan disparado. Obviamente los gobiernos están aprovechando estas cuarentenas, estas restricciones para pues también tener conflictos entre los mismos órganos que conforman la soberanía de la nación. Recordemos que justamente en El Salvador está la constitución política que no se puede saltar los artículos que van a atentar sobre la ley individual de cada persona y justamente las restricciones de la cuarentena lo están haciendo. La Asamblea Legislativa, que es el otro órgano del Estado que pues está velando también por reactivar la economía, cosa contraria, que es lo que está haciendo el gobierno de El Salvador. Y pues últimamente la Sala de lo Constitucional está decretando de que ni la Asamblea Legislativa o el Congreso, como le conocen en otros países, tiene la razón para reactivar la economía o actuar contra las restricciones, ni tan siquiera el gobierno del presidente Bukele. Es un conflicto que se vive prácticamente. Justo me recuerda antes de la pandemia estaba la situación de aprobar cierto presupuesto, no de miles, sino que de millones de dólares. Esto se pretendía aprobar
para poner en práctica una fase de un plan que se llamaba Plan Control Territorial, el cual buscaba frenar la ola de delincuencia que estaba viviendo en el país, y es que eran muchos los asesinatos diarios, las extorsiones y muchas otras circunstancias que los salvadoreños vivían. Y justamente la Asamblea Legislativa, los diputados, los 84 diputados, tenían que dar el sí para aprobar este presupuesto. No lo hicieron, y fue justamente cuando el presidente Nayib Bukele llegó a la Asamblea. Él, como general de la Fuerza Armada de El Salvador, llevó a efectivos militares, militarizó la Asamblea Legislativa, todo para exigirles a los diputados que aprobaran este presupuesto. Esto obviamente creo que fue una noticia internacional, creo que llegó a muchos medios y en algunas formas sumó críticas y en otras elogios. El poder tener, como decían, los pantalones para poder enfrentar a los diputados que no pues hacían caso a lo que él les solicitaba. Y luego surgió la pandemia y es justamente lo mismo. El presidente decreta algo, la asamblea le dice que no y decreta algo nuevo. Viene el presidente y lo veta. O sea, es algo muy contradictorio, una guerra de dimes y diretes, quién tiene la razón, ya parece programa de televisión, la situación. Y esto aunado a la doble emergencia, porque en los últimos días también en El Salvador se han registrado inundaciones, la tormenta tropical Amanda, que afectó a Guatemala, El Salvador, toda Centroamérica, creo yo, pero el país más afectado fue El Salvador, y fue justamente lo que compartí en redes sociales también. Las tumbas estaban flotando en el agua porque eran tantas las inundaciones, pues que se veían cosas que nunca antes se habían visto. Otro de los casos que más conmocionó, creo, a la sociedad salvadoreña y a a los salvadoreños que están en el extranjero fue una familia de 7 integrantes que quedó soterrada por una luz de tierra y lodo con esta tormenta tropical. Los 7 familiares, las 7 personas que conformaban esta familia fallecieron lastimosamente, y esto ha obligado también a reforzar todo el presupuesto que se tenía para muchos otros proyectos, enfocarlo en obras de mitigación para luego de esta crisis y durante esta crisis de tormenta e inundaciones. La verdad que justamente 2 crisis, otros dicen que 3 crisis, porque también hubo un repunte durante la pandemia de asesinatos. Imagínate, en un fin de semana se hicieron o cometieron más de 60 asesinatos. Y justo lo que va de la pandemia en los primeros 3 meses son 53 los casos de fallecidos por coronavirus. O sea, la verdad es una situación bastante difícil, y como tú lo dices, el presidente Nayib Bukele creo que estuvo en una dualidad desde su inicio. Si hablamos de cómo es que él conoció la política, él lo afamaba mucho a su padre, el doctor Armando Bukele, que era también una persona muy conocida en El Salvador. Él también profesaba algunos mensajes en cuanto a la religión del Islam, y también era un ferviente seguidor del partido de izquierda. Fue ahí cuando Nayib conoció la política, se enamoró de la política, como él lo dijo, y se enamoró de los principios originales que tenía el partido FMLN. Justamente él fue alcalde en 2 ocasiones de un municipio que se llama Nuevo Cuscatlán, en donde él erradicó la pobreza, se redujeron los homicidios, los actos de violencia, las extorsiones, y todos lo veían como algo muy bueno. Era un municipio modelo, un municipio ejemplo. Luego de esto se lanzó para ser candidato a la alcaldía de la capital de San Salvador y la ganó prácticamente. Hizo muchas obras vistas muy bien por todos los salvadoreños, remodeló el centro histórico, remodeló algunos lugares para la venta como los mercados, hizo muchísimas obras, y luego de esto fue que se pues lanzó a la presidencia. Bueno, antes de lanzarse a la presidencia, él dijo que
los principios de los cuales él se había enamorado del FMLN ya no estaban presentes en el partido. Él, las acciones que hacía de repente iban en contra de los mandatarios. Las acciones que él hacía de repente iban en contra de lo que decían los mandatarios del frente. Entonces prácticamente lo expulsaron. Él dijo yo me salgo, los mandatarios dijeron no, no se salió, nosotros lo expulsamos. Y fue luego que fundó este movimiento que se llama Nuevas Ideas. Lo intentó inscribir como partido político, cosa que se le fue prácticamente bloqueado, y intentó por otros medios de inscribirse a otros partidos, y fue justamente en el que tú mencionabas, Gran Alianza por la Unidad Nacional, mejor conocido también como GANA, que él logró inscribirse de último, y fue ahí cuando logró todos los votos que lo llevaron a la presidencia. La verdad, muchos dicen fue un capricho. Él quería ser presidente, él tenía el apoyo de muchos millennials. Muchos le dicen que Nayib Bukele es el presidente millennial porque tiene el apoyo de muchos jóvenes que quizás no saben mucho de política y solo ven la publicidad que ha hecho Nayib en redes sociales de las buenas acciones, buenas obras, de repente su plan de campaña que cautivó a muchos, y fue así como Nayib llegó al poder. Una de las cosas que tú dices que fue lo primerísimo que él hizo, expulsar a Venezuela o sacar prácticamente las conexiones que se tenían con Venezuela y El Salvador. Esto también puso el grito en el cielo para los dirigentes del FMLN, del Frente, del partido de izquierda, y creó esta Comisión Internacional contra la Impunidad. Y pues no ha cumplido, la verdad, no ha cumplido, porque una de las primeras acciones que dijo él que iba a hacer, que en los primeros 100 días de gobierno, él iba a regresar a Mauricio Funes a El Salvador para que se le condenara por el robo de más de 300 millones de dólares. ¿Quién es Mauricio Funes? Es un expresidente de El Salvador que se le acusa de haber robado más de 300 millones de dólares. Que viene siendo un modelo de robo y estafa que 3 presidentes ya de El Salvador han sido enjuiciados o han sido acusados de esto. 2 del partido Arena, del partido de derecha, y Mauricio Funes del partido de izquierda. Brad, eres periodista y diseñador gráfico. Vi una foto en Plaza El Divino Salvador del Mundo, Plaza Las Américas. Dime, ¿tú siempre tuviste esa vocación de niño por la comunicación? Sí, pues creo que uno de los monumentos cuando uno es del interior del país y va hacia la capital, creo que es uno de los monumentos con el que uno más se caracteriza y quiere tomarse de repente una fotografía. Como te decía anteriormente, de pequeño quizás siempre me gustó la televisión, decía, ok, estar ahí frente a cámaras o de repente alguna película que me gustaba, yo decía, wow, yo quisiera hacer esa escena en específico. Y pues justamente, como te decía, una cosa llevó a lo otro, el diseño gráfico me llevó a la televisión y así es como he ido avanzando. Y pues la verdad es que si veo al Brad de hoy en día y me comparo hace 10 años, justo cuando empecé a estudiar diseño gráfico, wow, yo no creería que he llegado hasta donde estoy. La verdad es que he vivido muchas experiencias que si te empiezo a contar creo que no nos alcanza el tiempo, pero muchas experiencias buenas, muchas experiencias malas, muchas experiencias a lo mejor que en un inicio cuando empecé del periodismo, y es que en un inicio yo era camarógrafo. Me tocaba recorrer muchos departamentos de El Salvador en busca de noticias impactantes, fallecidos, homicidios, noticias culturales, noticias de tragedia. Justo el país, mi país, El Salvador, siempre en la temporada de invierno es muy afectada por las inundaciones, y veía muchos casos que te conmovían, que te hacían pensar, wow, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y pues creo que eso me ha ido formando. Y justo hoy, pues gracias a Dios que existe también este medio de las redes sociales, porque es como una ventana más de inspiración
a otros jóvenes que de repente están ahí y están con ese temor, esa duda, ese deseo de salir adelante y que piensan que no lo van a lograr. Yo era uno de ellos. Yo hace 10 años ni tan siquiera se me cruzaba por la mente viajar tanto, estar en los Estados Unidos. Actualmente creo que he estado en más de 15 estados de los Estados Unidos. He ido a Washington, D.C., a Nueva York, a muchos lugares, y eso creo que a veces, incluso cuando me despierto en las mañanas, digo, wow, sí, fui a Nueva York, sí, hice tal cosa. Son cosas que me han ido formando y que pues este camino del periodismo es siempre de aprendizajes constantes. Y pues si no creo justamente el lugar en donde estoy, si en 10 años me hubieran dicho vas a estar aquí y no lo hubiera creído, creo que si sigo así constante en cómo estoy, en 5 o 10 años más, creo que también voy a estar con esa duda de que si me dice ese Brad del futuro, viniera a mí y me dijera, vas a haber hecho esto en 5 o 10 años o vas a estar en tal lugar en 5 o 10 años, creo que tampoco lo creería. Y son de las cosas que todavía estamos aprendiendo en cuanto al periodismo y muchas otras experiencias. Cada día se aprende un poco más, la verdad. Quiero profundizar en tu historia de vida. ¿Cómo fue tu trabajo periodístico en El Salvador? ¿Has sido corresponsal en El Salvador de Lo Nuestro TV, coordinador del noticiero? Hoy presentas con Bernardino Claros y Nelvi Palma Lo Nuestro Noticias, el análisis de la noticia al momento en que ocurre, en la TV de Los Ángeles, California, Estados Unidos, un ciclo que ya tiene 17 años al aire. Del mismo modo, ¿cómo es vivir en Norteamérica y el desarrollo profesional? Te vi en una foto junto a la alfombra roja de los Oscars y también qué has sentido al recibir el premio Sol de Oro 2018 y el reconocimiento por la ciudad de Los Ángeles, California, en 2018. Leandro, creo que has tocado uno de los puntos más esenciales o puntos claves dentro de mi carrera. Pero bueno, haciendo un recuento, como te decía, en El Salvador, justamente cuando empecé mis horas sociales, empecé como ayudante de camarógrafo. Eso implicaba andar jalando cables, estar pendiente que las baterías de las cámaras estuvieran cargadas al 100% y cuestiones así muy técnicas, muy sencillas, muy simples. Luego de eso, pues por iniciativa propia, cuando no había nada que hacer, yo me sentaba atrás de los editores o me quedaba parado atrás de los editores viendo cómo ellos editaban y armaban las noticias. Luego de eso, me quedaba más tiempo porque a las 8 de la noche había un noticiero y fue justamente cómo veía todo el proceso, desde que se grababan las imágenes, se armaban en edición las notas y a las 8 de la noche se presentaban las noticias. Eso lo hice quizás como en los 4 canales que estuve en mi ciudad de Santa Ana, en mi ciudad natal. Luego, cuando fui a la capital, a San Salvador, las cosas cambiaron. Éramos 2 únicamente las personas que sabíamos hacer un poco de todo, hacer cámara, edición, realizar un programa en vivo, estar en el master control, mezclando imagen, sonido, y eso pues también me llevó en ese momento a coordinar muchos programas, algunos obviamente pregrabados y otros en vivo, como por ejemplo el noticiero que hacíamos el noticiero de Canal 67. Recuerdo una de las grandes compañeras que tuve en ese momento, Yasmín López. Justamente entre los dos hacíamos un noticiero y así pasamos un año. Fue justo después que yo dejo este canal de televisión, que obviamente el estar movilizándote de mi pueblo hasta la capital era un trajín completo. Y pues llegó un momento en el que, ok, dije, me voy a quedar en un stand-by. No me retiré por completo de los medios porque para ese entonces empecé también a incursionar en la fotografía y el video y grababa, me hice de mi equipo también y grababa eventos sociales durante los fines de semana. Entonces me quedé ahí en ese stand-by y fue justamente cuando por cuestiones de la vida, como tú lo mencionaste, Bernardino Claros, productor, director general de Lo Nuestro TV,
se contactó conmigo, empezamos a conversar, él me contó sobre su proyecto y me dijo que le hiciera una nota de prueba, como mi casting, para ver cómo me desempeñaba frente a las cámaras, cómo era mi estilo de redacción, etcétera. Para ese entonces ya tenía un poco más de experiencia en cuanto a armar una noticia periodística, una nota periodística. Se la mandé y pues me dijo, ok, me parece. Sabes, justamente el corresponsal que teníamos en El Salvador le salió una mejor oportunidad. Tenemos este espacio. Si te parece, podemos trabajar. Tú me mandas un promedio de tantas notas o reportajes al mes y pues trabajemos así. Obviamente, como todo joven que empieza su carrera o que está tratando de abrirse nuevos horizontes, creo que fue una de las más grandes oportunidades que vi en ese momento y dije, sí, está bien. Como te lo había dicho anteriormente, trabajé también en la producción de otro programa en el cual se hacían reencuentros de personas, pero eso fue por muy poco tiempo. Creo que fue al finalizar esto que me quedé grabando videos de eventos sociales y este programa, otro que te digo, cuando surgió esta oportunidad de Lo Nuestro. Y pues me quedé prácticamente enviando reportajes, esta corresponsalía, la cual me llevó a muchos rincones de mi país, El Salvador, que yo no conocía, a Guatemala, a México, a Costa Rica, incluso cuando surgieron las famosas caravanas de salvadoreños y hondureños, yo tuve el atrevimiento, por así decirlo, de venirme a los Estados Unidos en una caravana. Ya una vez ya tenía visa y me vine en una de esas caravanas solo para conocer cómo era esa experiencia, esa adrenalina de estos emigrantes que estaban en busca de un mejor futuro, obviamente. Luego, pues, de tanta cobertura, de tantas cosas que hice, justamente en el 2018 me dicen, ok, vente a Los Ángeles, te hemos nominado para un premio. Ok, o sea, para mí fue una noticia muy grande, porque justo en mi país, en los canales que había estado, eran canales pequeños comparados con los grandes canales o corporaciones de televisión que hay, que justamente si uno no tiene el conecte, si uno no conoce a alguien que trabaje uno no tiene la oportunidad para estar ahí. Y que un medio radicado en los Estados Unidos, que para ese entonces Lo Nuestro TV tenía 15 años de existir, me nominara a un premio era algo completamente asombroso para mí. Fue justamente que vine a Los Ángeles y en la noche, en la ceremonia de entrega del Premio Sol de Oro, como tú lo dices, también tuve la sorpresa de que me galardonaron con un reconocimiento de parte de la ciudad de Los Ángeles por el apoyo también que se le ha brindado del programa a la comunidad latina residente en los Estados Unidos. Fue doble premio, triple premio también, porque hubo también una revista, Lo Máximo LA, que es una revista de variedades de acá de Los Ángeles, California, que también me dio un reconocimiento por mi labor. Y fue justamente en ese momento en donde capté algo. Y creo que ahí está el punto clave que te decía. Yo, estando en El Salvador y mandando reportajes para acá, de repente a veces hasta le perdía un poco el entusiasmo porque no sabía la inmensidad o la magnitud a la cual me estaba enfrentando. Una vez que que recibí el premio, mejor dicho, fueron muchísimas, pero muchísimas las personas que se me acercaron, me dijeron, wow, yo he visto tus reportajes, me gustaron los reportajes que hiciste en Costa Rica, yo he visto reportajes que has hecho en Guatemala, me gustó mucho un reportaje que hiciste de mi pueblo natal, El Salvador. Hasta ese momento pude captar la inmensidad del lugar en donde estaba, del programa en donde estaba y que yo no lo veía en El Salvador, pero me estaba dando mucho dentro de los Estados Unidos. Ese fue, creo yo, que el momento clave, el momento más grande que tuve al llegar a los Estados Unidos. Esa fue mi primer visita a los Estados Unidos, imagínate, y ser galardonado de esa forma. Fue asombroso hasta el día de hoy. Agradezco mucho a Dios y al director general de Lo Nuestro también, Bernardino Claros, que luego de esto nos hemos quedado trabajando. A veces estoy en El Salvador, a veces acá en los Estados Unidos,
siempre colaborándole en la parte de producción, en la parte de coordinar el noticiero, en la parte de hacer notas. Y justamente en diciembre del año pasado, que estaba acá, se dio la oportunidad de que alguien de los que estaba, de los talentos que estaba frente a cámara, hubo un problema y dejó de venir. Eso fue inoportuno. Y fue en ese momento donde me dijeron, "Oh, tú que sabes un poco de lo que se va a tratar el noticiero y todo, ven, acompáñanos, hablemos un poco de las noticias, esto, lo otro". Y así, poco a poco me acoplé. Tenemos el noticiero, hora local de California, 11 de la mañana en punto, con Bernardino Claros, Nelvi Palma y un staff de corresponsales también que conforme hemos ido trabajando, de repente con amigos, compañeros, colegas de otros países, hemos reforzado esta red de corresponsales y pues informamos de lo que ocurre dentro de los Estados Unidos. Hacemos un recorrido por Centroamérica y por Europa, justamente en este tiempo de pandemia. Hemos estado informando muy de cerca qué es lo que ha estado ocurriendo. He tenido la oportunidad también de hacer enlaces hasta China, en una de las ciudades cercanas a Wuhan, donde fue el epicentro de la pandemia, que hemos tenido la oportunidad de hacer entrevistas para conocer de cerca qué es lo que está ocurriendo en este espacio, que lo nuestro, Noticias es como se llama, y pues se transmite aparte de los canales locales del sur de California a través de las plataformas de redes sociales. Y luego el tener claro esto también me hace tener los pies sobre la tierra y decir, ok, este es mi siguiente paso, this is my next step. Estoy presumiéndote nada más las clases de inglés. Sí, tú bien lo dijiste, estuve en alfombras rojas este año, en la de los Grammys, en la de los Oscar, estuve justamente en el tributo que se le hizo al deportista Kobe Bryant, que falleció acá en California. Estuve en el desfile de las rosas este año 2020, un evento visto por millones y millones de personas alrededor del mundo. Pues estas experiencias de vida me han cambiado completamente mi perspectiva de la vida. Como un joven en cierta forma insignificante pudo hacer eso. Creo que es momento también de aprovechar las diferentes maneras que hay de dar a conocer eso a las demás personas, a los jóvenes, a las nuevas generaciones. No es que me crea viejo, yo estoy joven relativamente, pero hay personas, hay chicos que están más jóvenes que yo, que están quizás en esa manera, que no saben qué estudiar o de repente iniciaron su carrera en periodismo, comunicaciones, lo que sea relacionado siempre a los medios de comunicación y no saben cómo hacer. Y creo que una de mis metas sería el motivarlos, el incentivarlos, el enseñarles, el instruirlos, el aconsejarlos sobre cómo hacer y llegar a cumplir los sueños que uno se propone, las metas obviamente que uno se propone. Por la pandemia creo que se me frustraron muchos proyectos que espero a lo mejor retomarlos en algún momento. En El Salvador también participé en la primera película de terror filmada. Esto fue en el 2012-2013. Y justamente era uno de los proyectos que tenía. Gracias a amigos y contactos habíamos hecho todos los medios para poder participar en una película que se iba a filmar en Perú. Obviamente por la pandemia esto ya no se dio. Y pues esos eran prácticamente. También tenía un viaje a Europa. Tengo un muy buen amigo en Madrid, España, y pues también había contemplado la opción de ir y expandir un poco los horizontes, ¿no? Como tú lo dices. Luego que pase un poco esto de la pandemia, regresar a mi país, El Salvador, estar un buen tiempo con mi familia y buscar mantenerme siempre activo en el medio de comunicación en el que estoy. Y pues si más adelante surge una mejor oportunidad, aprovecharla también. Y no me cierro a nada. Cualquier cosa puede pasar. En media pandemia puede ocurrir una oportunidad que me vaya a cambiar también el rumbo de la vida como la llevo. Y pues eso. Leí por allí que publicaste: hablas un ratito con Dios y se te reinicia la vida. Y, Señor, yo no sé lo que me espera este día, pero con fe y confianza lo pongo en tus manos.
Qué bueno que tengas a Dios presente en este camino bonito pero difícil del periodismo. Cuéntame de tus proyectos o sueños de aquí en más. La verdad es que independientemente la religión que uno profese, yo en lo personal, imagínate esta mezcla. Crecí con una abuela católica. Mi abuela estuvo viva hasta que yo tuve 13 años. Siempre escuchaba la misa los domingos. Semana Santa era tradición ver el Santo Entierro y otras actividades en Catedral de Santa Ana justamente. Luego yo estudié parte de mis estudios antes de la universidad en un colegio cristiano. Todo cambió radicalmente en cuanto a creencias, en cuanto a oración. Unos decían, la religión cristiana te dice es orar, la forma correcta de hacerlo. La religión católica dice es rezar. Como tú sabes, la religión católica te dice hay muchos santos en la iglesia. La religión cristiana te dice no los hay, solo hay un Dios. Aunado a esto, también estuve un par de años conociendo un poco de lo que es el mensaje que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o como mejor le conocen los mormones, tienen también, porque justamente, como algo curioso, los mormones, los misioneros, los elders, como se les conoce, llegaron a mi casa un día a tocar la puerta ofreciendo clases de inglés. Obviamente, en ese entonces yo estaba, creo que cursando mis últimos años de estudio, y pues fue como que, ok, la verdad siempre me ha gustado el inglés, ¿por qué no? Y siempre llegaban un par de veces a la semana ellos, media hora era una clase de inglés y la otra media hora era el mensaje que ellos tenían. Fue como quizás para muchos crear un conflicto de la identidad, de quién es Dios, la religión, espiritualidad, qué sé yo, pero eso creo que me dio una mejor perspectiva. Actualmente creo que estoy feliz con el hecho de pensar que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo cree, y que si uno confía en Él y deja todo en sus manos, todo va a salir bien. Imagínate en este tiempo de pandemia también, es muy cierto que estoy acá, estoy feliz de lo que hago, comparto con grandes profesionales, tengo muy buenas amistades. Tú eres una de esas grandes amistades también que me motivan a poder seguir adelante, pero viene lo contrario, viene el contraste. Mis padres, que son unas personas ya mayores, ellos están solos en El Salvador. Y yo desde acá, desde los Estados Unidos, yo no puedo hacer mucho por ellos. Entonces, el confiar en Dios y el dejarle todo en sus manos creo que es algo muy, muy importante en este tiempo de pandemia. Y no solo el tiempo de pandemia, creo yo, que en todo momento. Estimado Brad Steven Carter, hoy te he convocado para reconocerte y quiero coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. En primer lugar, agradecerte a ti, Leandro, por el espacio, por esta tertulia, por esta charla que hemos hablado de todo un poco. Muchísimas gracias. Y el mensaje que doy para todos los oyentes de esta radio desde Estocolmo, que ni yo creo que esté aquí, y muchísimas gracias. El llegar a otras fronteras, a otro público, a otras latitudes, me motiva mucho. Y también quiero motivarlos a todos los que me están escuchando. Los sueños se cumplen. Muchas veces me ha tocado a mí incluso tirarme en una cama, llorar, el renegar, el hacer un berrinche conmigo mismo, con mi existencia y con Dios, del por qué las cosas están sucediéndome así en ese justo momento de la vida. Pero muchas veces son pruebas y eso ya lo he entendido muy bien. Son pruebas que se te van poniendo en el camino y que tú tienes únicamente que buscar la mejor actitud para enfrentarlas, ya sea cosas buenas o malas que te pasen en el camino. Son experiencias que te van a formar como persona, y aunque sean más cosas malas que positivas, uno tiene que tener siempre muy claro lo que uno quiere en la vida, tener claras sus metas y no darse por vencido tan rápido. Muchos dicen, ok, si en el primer año de mi carrera o de lo que estoy estudiando para mi carrera no consigo lo que quiero, voy a renunciar. No,
no lo hagan. Muchas personas han sobresalido enormemente y les voy a poner un ejemplo. Albert Einstein aplazó muchas veces sus grados de estudio, pero como lo reconocemos, ha sido una de las personas más brillantes de la historia de la humanidad. Así que luchen siempre por sus sueños, los sueños se cumplen y por eso es que los motivo a que luchen. Busquen oportunidades, las oportunidades no van a llegar también al estar sentados. Uno tiene que buscar oportunidades. Hoy en día hay muchas herramientas en redes sociales para que puedan exponer su talento con el mundo, con una comunidad que pueda ver, apreciar su talento y que se pueda interesar en ustedes. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias a todos y espero en una próxima oportunidad el poder estar aquí nuevamente y poderles contar un poco más acerca de mi vida, mis nuevos proyectos y algunas cosas que sin duda alguna van a ir pasando en lo que resta de este 2020 o los años que están por venir. Solo esperemos que no nos sorprenda tanto como nos sorprendió la pandemia y a seguir adelante con la fe puesta en Dios y todo el positivismo del mundo. Vamos a salir adelante en todo lo que nos propongamos y por supuesto de toda adversidad que la vida nos ponga en el camino.